así como se odia a los empresarios, también se odia a los preparados, vamos a ponerlo así. Esa gente que lo sigue a él, esos que babean ante él, odian a todo aquel que fue a estudiar a Harvard o a Falfurrias o a algún modesto college en algún pueblo olvidado en Estados Unidos. ¿Por qué lo odia? Porque él no fue. Les dijo ladrones a sus secretarios, literalmente les dijo, roban, son ladrones. Pero eso se resbala. Pues no se debería. Y son todos, están todos los que son, ¿no? Sí. Aceptemos que al menos uno de los que fue a Harvard pueda ser pillo, ¿no? Pero Ok. ya era pillo Pero antes de hay ir. también pillos que no fueron a Harvard. ¿Y por qué no le duelen los 3,5 millones de nuevos pobres que reporta el Coneval? ¿Y por qué no le duele la pobreza laboral que va increciendo? ¿Y por qué no le duele la desigualdad que se está acentuando en este país entre hombres y mujeres? ¿Por qué no quiere que haya más clase media? ¿Por qué los insulta? ¿Por qué? Porque la clase media... ¿Hablas en serio, Javier? La clase media, escucha, la clase media significa emancipación del Estado. Yo creo que es un hombre que está roto por dentro. Y como está roto por dentro, pues tú me sacarás del error. Sus sentimientos... Es un miserable. Sí, por eso, pero al estar roto por dentro no tienes esa sensibilidad. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel y con Javier y con Carlos. Ángel, bienvenido. No hables mucho porque ya aceptó, ya lo convencimos, va a estar con nosotros en Desayunando. Entonces el video que grabamos antes Queda sin efecto. Queda nulificado porque va a estar con nosotros en Desayunando. No, dale la debida vaguedad. Dile que queda en parte. Siempre hay que darle la debida vaguedad para que te puedas contradecir. Estamos en la época. No cierres opciones. Claro. Así es. Sí. El doctor Pepe Newman ya lo conocen, La psiquiatra. debida vaguedad. Mi querido doctor Newman, bienvenido. Mucho gusto, mi querido. Es un placer Ay, tenerte. con ese color. Me das una envidia. Paco Martín Moreno, ¿cómo estás? Ya, muy bien, Charlie. Bienvenidos todos del equipo Atípical. Bueno, hoy les platico. Ando yo un poco en la necia con esto No, hombre. del odio que tiene López Obrador a la clase media, o sea, a todos ustedes. Ando en la necia también No, de inclúyete. Ando en la necia. No, yo estudié en la Ibero, yo no estudié. Bueno, yo... ¿No eres de la mi media? mi high school sí lo estudié en Estados Unidos. O sea, en parte eres de la media. Soy de la media, sí. Y estoy en la necia de seguir con el debate de por qué nos ofendió tanto el presidente, número uno. Número dos, y quise invitar al doctor Newman, porque este es un caso psiquiátrico, porque ahorita les explico por qué. Vean este reportaje que hicimos en ¿Por qué?, que salió la semana pasada, pero que les va a servir mucho como referencia para el tema que quiero empezar a platicar. Imagínense los que han estudiado en Harvard o en otras universidades del extranjero y aprenden a robar. ¿A eso van? ¿O a ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín? ¿Para qué? Entonces, estudiar en esas circunstancias, pero existe esa mentalidad. Entonces es una mentalidad elitista, clasista, racista. Durante décadas, Andrés Manuel López Obrador ha criticado a los presidentes mexicanos egresados de Harvard, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, y también a Ernesto Zedillo, quien estudió en Yale. Pero, desde que es presidente, AMLO ha arremetido contra todos los mexicanos que han estudiado fuera de México, llamándolos fifís y aspiracionistas. Sin embargo, López Obrador olvida o no quiere recordar que la mayoría de su gabinete y de la cúpula de Morena estudió en el extranjero.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estudió en Reino Unido, el canciller Marcelo Ebrard en Francia y la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, en Estados Unidos. El titular de Salud, Jorge Alcocer, también estudió en Reino Unido y el subsecretario Hugo López-Gatell en Estados Unidos. Román Meyer, de la SEDATU, lo hizo en Barcelona y Víctor Villalobos, de Zagarpa, en Canadá. El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, acudió a Cambridge y hasta Manuel Bartlett, de la CFE, estudió en París. Incluso, AMLO tiene en su gabinete a una exalumna de Harvard, Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. Y Cloutier no es la única cercana a AMLO que fue a Harvard. También lo hicieron Graciela Márquez, extitular de Economía, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, y hasta Zoé Robledo, el titular del IMSS. Otros funcionarios de primer nivel que estudiaron en el extranjero son el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, en Londres, o María Elena Álvarez Buillá, directora del CONACYT, en Berkeley. Es más, el actual presidente nacional de Morena, Mario Delgado, estudió en Reino Unido. En la baraja de presidenciables que lanzó AMLO, además de Tatiana y Ebrard, aún hay más egresados de instituciones extranjeras. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y consentida de AMLO, estudió en Estados Unidos. Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación y actual embajador en Estados Unidos, fue a Cambridge, en Reino Unido. Y Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, estudió en Minnesota, Estados Unidos. Según la forma de pensar de AMLO, todos estos funcionarios de su gobierno forman parte de una reprobable clase media. Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. A veces son peores que los que tienen más dinero. Aunque vengan de abajo, se vuelven ladinos y ya, de la noche a la mañana, son racistas. Y por ello, su administración aspira a transformar a ese segmento de la población. Hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo. Una clase media fraterna, no individualizada. Pero en realidad, su gobierno ha hecho todo lo contrario. El Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, el Coneval, reveló que, desde 2018, 3.8 millones de personas se sumaron a la población en situación de pobreza. En 2018, había 51.9 millones de pobres en México, y para 2020, esa cifra aumentó a 55.7 millones. Y además, 2.1 millones de mexicanos cayeron en pobreza extrema, al pasar de 8.7 a 10.8 millones. Sin embargo, AMLO no entiende que la clase media lo critica por su pésimo gobierno y cree que se debe a lo que llama manipulación por parte de los medios de comunicación. Que yo les ofrezco disculpas a un sector de la clase media, les ofrezco disculpas por decir de que se dejan manipular, que no se molesten conmigo, que despierten, que es de sabios cambiar de opinión. ¿Por qué te invité, doctor Newman, además de que eres inteligente y querido y miembro de Atypical y Simpaticano? Sí. A ver, yo viendo esto el jueves, ¿por qué? Dije, yo renunciaría. Si yo estuviera en el gabinete del presidente y estudié en Harvard y me dice que soy una rata, yo presento mi renuncia para que el presidente no tenga ratas. Al menos uno. O sea, sí. Que no tenga Presidente, renuncio por rata, como usted dijo. ¿Por qué no renuncia la Sheinbaum, Ebrard y todos los que estudiaron en Harvard? Porque los ofendieron, según yo, doctor Newman.
Entonces, desde el punto de vista psicológico, ¿qué onda? A ver, facilítate la opción. A ver, me sonrío porque me parece a mí evidente por mi trabajo profesional diario, ¿no? Lo que estamos viendo de un tiempo a esta parte, no solo esto, ¿no? Digamos, voy a proponer lo siguiente. La conducta humana puede ser analizada desde muchos puntos de vista. Lo que hace, lo que dice, lo que expresa, la congruencia que tiene con un discurso, con una doctrina, en fin. Les propongo analizarlo desde el punto de vista del discurso, que es lo que estamos analizando, ¿no? Estamos ante un discurso que, sin temor a equivocarme, lo puedo calificar, y no es calificación, es diagnóstico, ¿no? Sí. Es un discurso delirante, ¿no? ¿En qué consiste el delirio? El delirio es un discurso, articulado, es articulado, es decir, es sistemático, es insistente, es persistente, es invasivo, puede ser inatinente, es decir, no importa si viene al caso o no, de todas maneras ocurre. Y sobre todo es expansivo, se va expandiendo a todas las áreas del sujeto. Por otro lado, quien tiene un discurso así, no requiere, él no se siente del compromiso de aducir pruebas o evidencias. Y también es inmune a las críticas y a las objeciones. Eso es un discurso delirante. Acoto, estoy hablando del discurso, no me quiero ir más allá porque no quiero hacer elaboraciones e incurrir en lo que estamos comentando. No, yo quiero saber por qué no renuncia a la Sheinbaum. Allá voy, allá voy. O sea, Despacito y En buena el, letra. en el caso que nos ocupa, él tiene un discurso que yo no hace falta aquí repetir porque lo hemos repetido, lo hemos escuchado hasta la saciedad, pero es un discurso que brevísimamente dice, este es un país como ninguno, en riqueza, en valores, que lamentablemente ha sido esquilmado, usurpado, abusado históricamente, que ha tenido momentos de resurgimiento en donde merced a grandes hombres ha habido una batalla por reconquistar y expeler, sacar, acabar con todos los enemigos que nos explotan. A esa, digamos, a esa cepa pertenezco yo y estamos llevando a cabo una nueva etapa de esa reconquista del país en beneficio del país, primero. Segundo, durante 30 años he repetido esto, ¿no? Y es mi garantía de que soy persistente, consistente y digo la verdad. Paulatinamente fui convenciendo a otros, no porque mi palabra sea el instrumento de convencimiento, sino porque los que votaron por mí tienen una propiedad, por eso reconocen lo que yo tengo. Aquel que no vota por mí no tiene esa propiedad. No es que critique mi discurso o lo invalide, es que si no tiene esa propiedad, pues no entiende mi discurso. Y esa propiedad es que sean, digamos, sencillos o virtuosos, vámoslo a poner así, ¿no? Un virtuoso me entiende y concuerda. Quien no tiene esa virtud, como quien no tiene la fe, pues ni siquiera entiende mi mensaje. Entonces, no es que yo esté aquí merced a 30 millones de votos, sino los votos quiere decir que hubo 30 millones de almas puras que reconocieron quién soy. Y por tanto es la convalidación de mis propias características. Ahora, en ese discurso tiene varias propiedades, ya dije. El hecho de que sea articulado le da congruencia interna, es decir, él repite y repite y repite y repite. Segundo, es insistente, machacón. De alguna manera eso colabora a haber llegado donde llegó, ¿no? Se ha repetido en muchos sentidos aquí lo que él dice, que una mentira dicha muchas veces cala. Bueno, pues él es el ejemplo. 30 años repitiendo, caló. En algunos para producir la respuesta, digamos, de adhesión, y en otros para producir la respuesta de irritación. Es un discurso persistente porque como no admite objeción, entonces de todas maneras se repite. No está obligado a rectificar. Y por otro lado, el hecho de que sea así a lo largo de los años produce un efecto polarizante. Este es un trastorno. Déjenme hacer un paréntesis. Todos hemos sido en algún momento transitoriamente delirantes. Cuando una persona joven está enamorada, ve en su enamorada todas las virtudes, todas.
y jamás aceptará que alguien le critique algo. Es una etapa transitoria, ¿no? Cuando uno está entusiasmado por comprar algo, una moto, un artículo, un disco, le acaba viendo a la moto virtudes hasta terapéuticas. No solamente es una buena máquina, sino que cura. Sí. ¿No? Me relaja. Sí. Ahora, la diferencia entre un discurso transitorio, que simplemente es como una época de gran entusiasmo, y un discurso delirante sistemático, es que en el sistemático persiste. Pero ¿por qué no renuncia Olga Cordero y la Sheinbaum? Es lo único que quiero saber. Allá voy, Va muy bien la cátedra, porque hombre. cuando tú tienes en la familia, en el grupo social, una persona así, ¿sí? Eso va produciendo dos efectos, ¿no? Unos lo aceptan y ya no lo contradicen, ¿no? A ver, el hijo consentido del papá que está así y que es el que lleva las cuentas del papá, ¿lo va a contradecir? No. Yo nada más le pregunto. No se va a pelear con el papá de quien él lleva las cuentas. Entonces el motivo es obvio. Otros no están en la misma condición, pero no lo van a contradecir porque lo irritan. Y entonces si se irrita, puede haber problemas que él quiere evitar. ¿Y entonces dónde queda la dignidad? Exacto. Bueno. La dignidad, estamos hablando del terreno, yo estoy hablando de psiquiatría. Sí, ahorita cada quien habla de lo que... Son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues digo, es que... Por el otro lado, entonces, aquellos que no lo contravienen, pues los motivos son claros, no tenemos que especular mucho. Aquellos que lo contravienen se llevan la experiencia de irritarlo. Entonces, si lo irritan, lo excitan, y si lo excitan, lo expanden. Entonces, un trastorno así, metido ya en un contexto, tiende a expandirse por los dos efectos opuestos, ¿no? Si nadie se le opone, el delirio se expande. Si alguien se le opone, lo irrita, y por tanto lo excita, y el delirio se expande. Es decir, esto es expansivo. Tiene mucho discurso religioso, sí, por eso produce adeptos, ¿no? Y digamos, herejes, aquellos que no suscriben eso. ¿Tiene un discurso convocatorio de los suyos? Claro que sí. Si hay una adhesión acrítica, pues no pidas una actitud analítica de parte de quien lo ha suscrito acríticamente. Se convierte en un artículo de fe. Por parte de quienes lo rechazamos o lo rechazan, pues entonces llega un momento en el que uno tiene que pensar, si yo lo cuestiono lo voy a irritar. Entonces, o me quedo callado o me atengo si lo irrito. Me preguntas eso, pues Sí. nada más ve en cuál característica los pondrías. Si yo tengo una condición que a mí me parece grata, bonancible, me gusta, me ha dado una oportunidad, pues yo de qué o por qué la voy a dejar. Tú dirías porque la dignidad prevalece. Pues yo digo, Sin duda es un factor a considerar, pero todos somos testigos de que la dignidad no es el único criterio que está en la mente de las personas, nosotros incluidos. ¿No? Sí. ¿Cuántas veces nosotros, cada uno de nosotros, hemos hecho el ridículo por usar una prenda desusada y te dicen qué ridículo te ves? Te sientes muy orgulloso. Sí. Hoy estamos cumpliendo 50 años de ¿cómo se llama? Avándaro. De Avándaro. ¿Qué te dijeron en Avándaro? Mucha gente, que estabas loco. Sacatito para el conejo, cabrón. Que estabas loco, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del análisis del discurso, esa es mi opinión. Obviamente, esta conducta puede ser analizada desde otros puntos de vista. La congruencia que el discurso tiene para con las obras, ¿no? Los principios doctrinarios que podemos ver reflejados en ese discurso, el gusto y discurso estético que un discurso así produce, son otros criterios. Pero desde el punto de vista del análisis del discurso, estamos claramente ante un discurso delirante, con estas características. Pero sigue la pregunta. ¿Por qué? No, pues ya lo contestó. Porque está diciendo, ¿por qué? Porque ellos, si bien pueden tener algo de dignidad, que lo dudo, también Pero- tienen una ambición de poder. Que esa sí creo que prevalece. Pesa más su ambición de poder, la permanencia a ese equipo, a ese grupo, ¿sí? Formar parte de esa secta o de ese movimiento, actuar con dignidad, como dice Paco, que yo actuaría con la misma dignidad de la que él se está refiriendo. Pero estos no son así, ni nosotros somos como ellos. Por eso no nos entendemos y por eso estamos tan polarizados. Pero imagínate Olga Cordero que fue Sánchez Cordero fue magistrada. Ministra de la Suprema. Me vale, fue ministra. Oh, que la chingada, tengo Ok, que estar fue ministra. orientando.
de la Suprema Corte de Justicia. Si ella ya no tiene dignidad, pues ya, adiós. Lo que pasa es que creo, Carlos, que nunca la había tenido. Tienes razón. Y estamos encontrando, Tienes razón. hay un ambiente en que se expresa tal cual es. Así es. Pero muchos de los ascensos logrados por ella fueron también a costa de una dignidad que nosotros, como lo plantea Paco, exigimos, vamos a decir, a funcionarios, a personas decentes. No me gusta el adjetivo, pero no encuentro otro. Pero otras lo ocultan hasta que llega un momento en que es imposible ocultarlo y se muestra tal cual Les es. dijo ladrones a sus secretarios. Literalmente les dijo, roban, son ladrones. Pero eso se resbala. Pues no se debería. No, bueno, pero entramos entonces al problema del deber contra el ser. Pero, bueno, yo diría, muchos políticos mexicanos, la gran mayoría son capaces de comerse un ratón vivo remojado en alcohol y no poner, que no se le mueva un solo músculo de la cara. Por supuesto. Siempre y cuando esté muy caliente. Bueno, Así es, sí, porque el Sí, te problema sí, quema. entonces ahí. Es lo que se dice vulgarmente, tragar sapos, sapos sin hacer gestos. Así Sin es. hacer gestos. Entonces, bueno. Sumarse, sumirse y subirse. Así es. Pero yo diría que si volvemos al tema que también me interesa muchísimo abordar el día de hoy, es de los jóvenes que han estudiado en el extranjero, que reciban esta calificación de parte del presidente, porque me lo planteo al revés. ¿Qué tal hubiera sido que en lugar que hubieran sido pues muy pocos los que han tenido ese privilegio de estudiar en el extranjero, porque para mí es un privilegio, que toda la nación hubiera ido a estudiar a Yale, a Princeton, a Harvard, a Cambridge, donde tú quieras, a Oxford? Bueno, imagínate qué país tendríamos. Yo creo que si lo planteamos al revés, es como podemos darle más el golpe a esto, que mientras más gente, más hombres y mujeres estudiaran en el extranjero, que si se pudieran contar por millones, tendríamos otro país. Ahora, yo Y quisiera... no de ladrones, sino de técnicos, perdón, Sí, claro. perdón Ángel, sino de especialistas, de gente brillante que tiene la ambición de ser algo más en la vida. Entonces, Te lo cambio por otra frase más laxa, ¿no? Ni son todos ni están Ni todos están los todos que los son, que son. ¿no? Sí. Aceptemos que al menos uno de los que fue a Harvard pueda ser pillo, ¿no? Pero Ok. ya era pillo Pero antes de hay ir. también pillos que no fueron a Harvard. Claro. Ahora, yo creo que aquí hay un conjunto de elementos que vienen quizá no sé, de la infancia o la primera juventud, o sea, que es o la envidia o el complejo, la incapacidad intelectual, etcétera. ¿Y qué hace esa persona en su envidia, su coraje contra el mundo? Se da cuenta que millones de mexicanos, decenas de millones de mexicanos son así como él. ¿Por qué? Porque desde los años 30 o 40 ha habido siempre una élite que avanza, que se esfuerza, los primeros brotes de clase medieros con la industrialización del país, con la urbanización del país, que es el elemento o el caldo de cultivo óptimo para que surja esa clase media. Pero muchos se han quedado atrás. Y la clase política que surge de eso, aprovechan las oportunidades. Ahorita es el CONACYT, pero antes te has de acordar que era la Academia, la Academia Nacional de Ciencias o alguna cosa así era el nombre, que era la que otorgaba las becas antes del CONACYT. O las embajadas. O las embajadas, relaciones exteriores, etcétera. Y esa gente que adquirió conocimiento especializado en el exterior viene, automáticamente se incorpora a las mejores posiciones del sector público y o privado en razón de esa escasez. Por eso, que era escaso, entonces si hay escasez, pues el precio sube, vamos a decir, y una demanda creciente porque México estaba industrializando, les estaba modernizando, etcétera. Pero ¿qué pasa con esos que llegan? De repente, como dice la canción, yo para arriba volteo muy poco y ellos para abajo no saben mirar. Y se va perpetuando aquel ejército de desplazados, en algunos casos porque no quisieron, etcétera, etcétera. De tal manera que hoy hay sectores a los que odiamos per se, los empresarios.
Esas personas que les mientan la madre a los empresarios, que los rechazan y dicen sí, estos tales por cuales, jamás se han puesto a pensar que el empleo que él tiene se debe a que hubo un individuo que tomó un riesgo, que arriesgó su patrimonio, que trabaja, que está los 7 días en la plantita, que puso y luego fue creciendo. Eso para ellos no es importante. Ese es un explotador al que hay que acabar con él. El problema es que surgen una bola de oportunistas que alimentan eso. Y ahí van, y ahí van, y ahí van. Así como se odia a los empresarios, también se odia a los preparados, vamos a ponerlo así. Esa gente que lo sigue a él, esos que babean ante él, odian a todo aquel que fue a estudiar a Harvard o a Falfurrias o a algún modesto college en algún pueblo olvidado en Estados Unidos. ¿Por qué lo odia? Porque él no fue. Él no fue porque quizá no quiso, porque no tuvo las capacidades, por lo que sea. 16 años de fósil en la universidad son suficientes para explicar y eso. Y lo curioso es que si hay una escuela, una facultad en la UNAM que tiene una pléyade de personas que fueron a doctorarse al extranjero, es ciencias políticas. Desde los hermanos González Casanova hasta Víctor Flores Olea, González Pedrero, que son egresados de la Sorbona o de las escuelas de la Universidad de París. Entonces, dices, a ver, estás pateando el pesebre, esos fueron los que te educaron, supuestamente, porque nunca entraba a clases. Yo te diría... Bueno, no, nada más que yo tengo una tesis para complementar, porque creo que la verdad es que sus posiciones son bien interesantes, pero yo tengo una quizás un poco más pragmática respecto ya desde un punto de vista estrictamente político. Correcto. En primer lugar estamos, en mi opinión, frente a un tipo profundamente acomplejado. Correcto. Resentido, enojado, envidioso. Un tipo que además está viendo, yo pensé que al principio, cuando hablaba de los conservadores y los fifís, lo entendía así como la gran élite. Pero cuando hoy por primera vez lo escucho hablar mal de la clase media, dije, este fue un desliz. No, señor, porque lo empieza a hacer recurrentemente. Y me pongo a pensar, ¿por qué lo hace? ¿Y por qué no le duelen los 3,5 millones de nuevos pobres que reporta el Coneval? ¿Y por qué no le duele la pobreza laboral que va increciendo? ¿Y por qué no le duele la desigualdad que se está acentuando en este país entre hombres y mujeres? ¿Por qué no quiere que haya más clase media? ¿Por qué los insulta? ¿Por qué? Porque la clase media... ¿En serio, Javier? La clase media, escucha, la clase media significa emancipación del Estado. Sí. Es decir, cuando tú estás en la clase media, Te esfuerzas. y ya entonces tú te vas a esforzar y con tu esfuerzo sales adelante. Eso es ser aspiracionista y eso es ser chingón en la vida. ¿Sí? Sí. Y este cuate lo que quiere es que no haya ese tipo de gente pensante, preparada, que trabaje, que se esfuerce e independiente. Claro. Eso es lo que él quiere. Más pobres para que dependan de él, coman de su mano y voten por su movimiento. Yo te diría, así. Yo te diría... Sí, muy bien. ¿no? Sí, pero yo te diría que el presidente de la República está descalificado para hablar de aspiracionismo. Pues él es el número uno. ¿Por qué? Porque él es el número uno. ¿Por qué? Porque él, para su tragedia psicológica y personal, bueno, se desarrolló en el río Tepatitán, allá en Macuspana, en Tabasco, en condiciones de una gran pobreza. Y ahora, el señor que critica a los aspiracionistas vive en un palacio. Así es. Entonces yo diría, ¿cómo es posible que tú critiques el aspiracionismo en las personas y tú mismo conozcas tu origen y ve nada más hasta dónde fuiste a dar? Él es el primer ejemplo de lo que habría que hacer, que crecer, evolucionar, superarte, tener ambiciones. Y entonces, en lugar de que él se dé cuenta de que es un espejo en el que a él no le conviene mirarse, ¿por qué? Pues porque él es el primer aspiracionista. Critica, claro, critica a todos aquellos que quieren ser más en la vida. Yo me pregunto lo siguiente, si una persona que vive en la Nesa o en la periferia de la Ciudad de México se da cuenta que puede cambiarse a la colonia Narvarte. Lo hace. Lo hace. Y con gusto. Y bueno, pero si además dice, yo puedo cambiar a mis hijos de esta escuela a una escuela, lo voy a hacer. Y si le puedo comprar a mi esposa un coche, le voy a comprar un coche. Y si después tengo la fortuna de irme a vivir a Bosques de las Lomas, pues se va a ir a Bosques de las Lomas. Y si después puede mandar a sus hijos a Harvard, a Yale, a Stanford, pues los va a mandar. O sea,
me parece que es propio de la naturaleza humana ser cada día mejor, mejor persona. No puedes decirles a alguien, no, tú te puedes cambiar a una colonia, pero no lo debes hacer. Tú puedes comprar un coche, pero no, tú aquí te quedas amolado, viviendo en un lugar en el que no quieres, dándole una educación de pésima calidad a tus hijos, en condiciones sociales que no quieres para ti, y para eso te esfuerzas, para la superación de tu familia. Y eso está castigado por ¿Están leyendo ustedes esto? ¿En serio? Sí, claro. Bueno, yo por supuesto. Ahora, dos cosas ahí vale la pena señalar. Un amigo que de repente dijo, este señor es un fenómeno, y empezó a seguirlo en su vestimenta. Sí. Ya ven aquello de si tienes un traje, ¿para qué quieres otro? Si tienes un par de zapatos, todo esa basura que plantea. Entonces se puso a contar las guayaberas diferentes que usa. Y me dice, Ángel, cuando llegué a 30, ahí muere, dijo. Pero es que son de segunda mano. Bueno, de acuerdo, pero el problema es que él nunca ha dicho de segunda mano o nuevas. Entonces dice, cuando llegué a 30 dije, este hombre, en ese momento ya paró eso. Esto lo digo porque el Señor se mete en cosas donde Él es el primero que viola ese tipo de cosas. Pues sí. Es decir, esa incongruencia que lo único que exhibe es la venta de un discurso para su clientela que le compra eso. Aun cuando parte de esa clientela está ambicionando lo que tú señalas, que quieren venirse de Nesa, quieren venirse a la Jardín Balbuena y luego quizá a la Vértiz Narvarte, por poner parámetros, unos estándares. Es decir, y castigar eso, exponerlos a que la gente se burle, no, aspiracionista. Es decir, ahí hay una perversidad en él. No sé cómo decirlo aquí, Pepe es el especialista en eso, pero es evidente que este hombre tiene un odio contra el mundo sin que los clasemedieros le hayamos hecho algo. Pero ¿cuál es excepto ser independientes? El origen de buena parte de su coraje es lo que pasó en la Ciudad de México, cuando pierde de 16 pierde 9 alcaldías, porque esas alcaldías ya no estaban sometidas ni supeditadas a que al abuelo de la casa le dieran 3,000 pesos o 2,000 pesos. No me sirve, por favor, eso. O sea, cuando él pierde el control de ese sector próspero de la sociedad mexicana, vuelvo a lo que decía Javier con toda razón, se irrita, le da muchísimo coraje no poder controlarlos, porque a las colonias periféricas pobres, que fue donde ganó Morena, ahí sí los 2,000 pesos cuentan, pero en la colonia, en las lomas de Chapultepec, con Bosque, los 2,000 pesos ya no cuentan, y eso, el perder el control de algo para un individuo que quiere dominar todo su entorno. Perder las 9 alcaldías de la Ciudad de México tuvo que haber sido una... Y el Corredor Azul, toda esa gran zona. Y que ya sabe que mientras más crezca la clase media en México, menos control va a tener de nada. Pero si me permites, precisamente por eso es que este discurso está enfocado a los suyos. Claro. ¿Sí? Es una llamada, ¿no? Tenemos que defendernos de estos. ¿Quiénes son estos? Esos. Porque si estos ganan, vamos a perder, y ustedes van a perder. Es una convocatoria a los suyos. Sí. Que es falsa, porque, perdón, si te pones a ver los programas asistenciales desde Salinas, Zedillo, Fox, el propio Felipe Calderón, son programas asistenciales muy bien concebidos, condicionados, porque, por ejemplo, te dicen, te voy a dar una beca, ¿sí? Pero si bajas de 8 de calificación, pierdes la beca. La pregunta, ¿estábamos analizando los programas o el discurso? El discurso. El discurso está explicado. Sí, bueno. Ahora, pero las becas, estoy de acuerdo, pero dentro del discurso están esos elementos. Y hay un detalle curioso. Cuando uno revisa dónde están los grandes porcentajes de la población de los ninis o los nininis, que yo digo, ni estudian, ni trabajan, ni quieren, lo que quieren son los 3,000 pesos o lo que sea. Ya son 4,200. Bueno. Cuando revisas tú el porcentaje de los jóvenes que están inscritos en ese programa en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, te vas para atrás. Es casi cero. Es decir, ¿qué te dice eso? Algo tan elemental que nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido. Donde hay empleo,
donde hay una buena calidad de vida, donde hay un buen sistema educativo, la gente dice, oye, ¿qué voy a andar en eso? Voy a buscar un buen trabajo, hay oportunidades para que yo termine al menos la preparatoria. Y en ese momento la gente de manera natural, porque en esos estados priva, y qué bueno, el individualismo, mejorar, esforzarse. Hay núcleos muy pequeños de gente que quiere vivir con la mano extendida. Eso te explica precisamente la falta de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Totalmente. Que Y a acapara los agricultores comerciales y a los pequeños y medianos Porque empresarios. Y los odia, además. Lo que no quiere él es que la gente... que vean ese fortalece. ejemplo. Claro. Porque fíjate lo que pasa, que es muy curioso. Los que protestaban en Cuba ya se fueron. Así es. Entonces, Sí. porque en Cuba ahora a una persona le das su plato de moros y cristianos Y ya. se queda encantado. Claro. Digo, ya, con que me llegues, Sí, se acabó. porque esto a nada, Ya te- no hay otra opción ya te intermedia. Entonces, claro. esa es la idea. De lo que se trata en este país es de que quienes protestan nos vayamos. El único problema para López, ¿cuál es, Paco? Que estamos con 3.240 kilómetros Sí, bueno. de frontera con el país individualista por definición y donde tenemos una transculturación desde el siglo XIX, cuando menos. Hay familias de origen mexicano que están ahí desde antes de la independencia o antes de la revolución. 300 Entonces, 200, 300 años. Claro. Entonces, en esas condiciones tú no puedes impedir que algunos núcleos de Oaxaca, es más, acaba de aparecer un artículo en este periódico que ha sufrido las críticas de López, donde los mexicanos, dice ahí, son el pilar de las tiendas estas de Manhattan, estas de las de verduritas, de coreanos, que son los dueños, y esos luego dan el salto y ponen su propia tienda o ponen su industria de tortillas, etcétera, porque hay un ambiente donde el andamiaje jurídico estimula la iniciativa individual y esa gente lo aprovecha y a los 3, 4 años regresan con unas camionetonas y traen regalos hasta para el presidente municipal de un pueblo hambriento y miserable. Y muchos de esos, podríamos decir que casi sus parientes ya están allá. Los que no están es porque son muy viejos y ya no quieren moverse. Hay otro tema, lo que decía el doctor Newman. Hay una contradicción entre lo que se dice, entre el discurso y luego la conducta o la acción. Y lo que vemos en López Obrador es constantemente esa contradicción. Todo el tiempo dice que ya se acabó la corrupción o que los que van a Harvard roban, etc. ¿Cuántos rateros hay en su gobierno? Documentado, Todos. Visible. Todos. ¿No? Exhibidos. ¿Hay consecuencias contra ellos? No. De ninguna manera. Él dice que no quiere vivir en Los Pinos porque es mucha fastuosidad, lujo y la madre. Va a vivir a Palacio Nacional. Ningún presidente se había atrevido en la época moderna a hacer una cosa de esa naturaleza. ¿Sabes cuántos empleados? Sacrifica. No, y lo que estaba diciendo Paco, nada más Fue para ahorrar. Fíjate, pero les voy a decir algo todavía más Generar fuerte. empleo. Lo que decía Paco, dice, el principal aspiracionista es él debería lograr que todos los mexicanos tuvieran la misma forma de pensar. Quiero decirte que no lo veo igual. Él no se ve como un aspiracionista vulgar, él se ve como un iluminado. Como un, de veras, ¿eh? Sí, sí. Claro, como un iluminado. De acuerdo, así como es. que su destino fue precisamente El gobernar. Mesías tropical, y aunque le que salga viene a del salvar, carajo claro. todo, porque le está saliendo del carajo todo y es indolente, en lugar de pararse en Veracruz, en Puebla, después de Grace, a ver los damnificados, etcétera, se pone, ensucian los zapatos. oye, se pone en su conferencia de prensa a decir una cantidad de barbaridades en lugar de dar resultados. ¿Por qué no le importan los resultados? Es más, les voy a decir algo todavía más fuerte. ¿Por qué no le importan los muertos? ¿Sabes por qué? Los muertos por la pandemia, los muertos por homicidios dolosos, por feminicidios, por Los muertos niños. ahora con Grace Los muertos. así es. ¿Sabes por qué no le importan? Porque él dice, en toda transformación, en la independencia, en la reforma, en la revolución, ha habido muertos. Es parte del saldo de los daños colaterales de una transformación. Aquí también tiene que haber muertos. Pero aquí no hay transformación ni Por madre. eso, pero según él sí. Según él está en ello. Según él sí, ese es el problema. No sé qué opinas, doctor, pero yo es que Es no el me cabe- precio que hay que es que no pagar. tengo otra explicación para que no le duela nada. Yo tengo otra. A ver. Yo creo que es un hombre que está roto por dentro. Y como está roto por dentro, pues tú me sacarás del error. Sus sentimientos, Es un miserable. Sí, por eso, pero al estar roto por dentro no tienes esa sensibilidad. Él habla de humanismo. Sí. Yo digo, a ver,
hace poco lo vimos en el video que presentó Charlie. ¿Qué entiende él por humanismo cuando los niños enfermos de cáncer se mueren? Por falta de quimios. Por falta de quimios. Asesinan a 11 mujeres al día. Van 600,000 muertos por la pandemia. Hay 25,000 desaparecidos, 95,000 homicidios dolosos. Claro. Y a él no le duele. Y no le duele porque está roto por dentro, desde sus orígenes. A ver, déjeme volver al concepto de discurso que muestra un trastorno. Es un trastorno delirante, así lo calificaría, ¿no? ¿El hecho de tener tos es suficiente para tener catarro? No. Es un síntoma, ¿no? Hay que configurar el diagnóstico, entonces faltan otros elementos. Tú apuntabas elementos de su propia biografía. Sin duda, es muy difícil hacer un diagnóstico porque no tenemos acceso confiable a toda una información para configurar un expediente clínico. Por tanto, no aventuraré un diagnóstico. Pero sí reitero, el discurso por sí mismo sí muestra un trastorno delirante. Hasta ahí sí, inequívocamente. Ahora, tú mencionas qué otros elementos no habrá en su historia que si los juntáramos nos iluminarían de dónde y por qué aparece este discurso delirante, ¿no? Ese es un comentario. Pero les quiero poner un ejercicio mental, ¿no? Si en lugar de ser el señor presidente fuera cualquiera de nosotros a nuestra edad, ¿no? Setentones, ¿no? Y no tuviéramos, digamos, esta capacidad de afectar al mundo, viviéramos, digamos, con nuestros hijos mayores y ellos vieran por nosotros, ¿causaría escándalo este discurso? En lo más mínimo. En lo más mínimo. Sería casi de locura, ya está desvariando, ya no le hagan caso. ¿Qué saben del tío Pepe? Pues ya ves, ¿no? Ya está Anda, y hable, y hable, A veces y hable. tiene ratos de lucidez, dice a veces. Pero ya no conoce, dice. Me regañó y me dijo, ¿por qué usas cinturón? ¿No? No se caen los pantalones, mira, yo no. Entonces, el problema es, digamos, la circunstancia desde la cual se produce este discurso. Este discurso en un hombre de a pie a nuestra edad, jubilado y desempleado, no causaría la menor preocupación en nadie. Quizá lástima en nadie. ¿No? En nadie. Porque habría alguien que vería por nosotros, alguien que estaría pendiente que nos vayamos a caer, ¿no? Entonces el problema es cuando insertas ese discurso ahí, entonces tiene otras implicaciones. Ahora, ahí es donde. Yo quisiera introducir algún aspecto relacionado con esto, pero de otros sujetos. Entiendo perfectamente lo que es él, etcétera. Pero ¿cómo explicar que de repente tienes tú personas que todavía la semana pasada calificábamos de sensatas, que le entendían a la cosa política o a la economía o lo que fuere, cualquier área del conocimiento, y de repente los ves arrastrarse cual 100 pies? Y ahí voy a lo que preguntó Carlos y no ha quedado bien todavía aclarado o respondido. Yo no me explico cómo una persona que los que estamos aquí conocemos, el senador Ricardo Monreal, al margen de filias y fobias, que es un hombre que tiene una carrera política antes de que irrumpiere López Obrador en el mundo político. Un hombre que ha sido gobernador, senador, diputado varias veces, doctor en Derecho Constitucional y aspiracionista en estos momentos a la candidatura presidencial. Intentó quizá el primer año y luego medio año tener una posición independiente. Hay una declaración de él que quizá eso contribuyó a que López lo odie ahora, cuando dijo, oiga, que le preguntaron que el presidente que le ordena. No. El presidente y yo somos pares, dice. Yo represento a otro poder, lo cual en términos constitucionales es cierto, es cierto eso. Pero dice uno, ¿a qué se debe esa abyección? ¿A qué se debe que esté planteando un cambio del INE o del tribunal totalmente fuera de los recursos numéricos de Morena? No tienen números para modificar la Constitución. Y todavía un hombre que sabe que es la derrota lo hace. ¿Por qué la anticientífica Sheinbaum hace lo mismo? ¿Por qué Arturo Herrera de tapete? ¿Por qué hoy el nuevo secretario de Hacienda, que su único mérito que yo le he visto es que se parece a Benito Juárez?
porque el tipo no ha hablado y las veces que habló dijo una Es soberana buen tipo, tontería. yo lo conozco. Es buen tipo, pero es como me dijo, inteligente, me dijo alguna Sí, vez tiene buenas credenciales. Sí. un muy buen amigo que algo le entiende a la política, me dijo, cuídate cuando pregunten de ti y digan, es un buen tipo. No, Ya te jodiste. no, pero Es lo para mismo. el medio quién plazo. hablas? De Rogelio Ramírez. Pero hay Ramírez una de la cosa, Carlos. El tipo indiscutiblemente me cae bien. sabe, bueno, el único problema es que jamás ha ocupado una hora un puesto en el sector público en ninguna parte. Jamás. Y que ese señor... Sí, llegues directo a la Secretaría Directo, de Hacienda. pero además, supuestamente a diseñar un presupuesto de la economía 15 del mundo, cuando no hay recursos, cuando tienes a un presidente loco tirando dinero en proyectos que no tienen la menor viabilidad, en ese momento dices, este está igual de enfermo que la otra bola de lacayos. Oye, Ángel, ¿y cuáles podrían haber sido, digo, lo pregunto como novelista, ¿no? Las condiciones que habrá impuesto Ramírez de la O para ser secretario de Hacienda. Porque, Ninguna. ¿cómo no? No, yo creo que sí. Te voy a decir por qué creo que sí. creo que sí. Comenzando por una. La salida, violenta del secretario Herrera, para que entonces le dijera el presidente, le dijera Ramírez de la O al presidente, oye, yo le entro, siempre y cuando yo siempre y cuando yo pueda manejar el presupuesto. Yo no puedo entrar el 1 de diciembre, el 1 de enero del 2022 Con un presupuesto que hizo el otro. Muy bien. Porque entonces, Estoy de acuerdo esto es una en primera. eso, Paco. Oye, pero la condición primera De es, acuerdo. quiero que saques al secretario, aunque lo mandes de gobernador del banco. De acuerdo. Pero hay esto. sí. Pero hay esto ahí. De repente aparece públicamente el señor cuando está siendo ratificado por la Cámara de Diputados, le preguntan algo sobre el presupuesto y dice, los 3 proyectos prioritarios del presidente tienen garantizado al 100% sus necesidades de recursos. Entonces, esa es la única opinión. güey! Así es. En ese momento dices, ya empezaste mal, Carlos. Ya empezaste mal. ¿Por Oh, qué? my God. Porque el señor le está diciendo al presidente, Pues estaban órdenes por su lado, jefe, pues diría sí. Cantinflas Oye, en el agente 777. Tengo una pregunta. Fuera del aire nos dijiste una cosa que quisiera que compartieras con el público, mi querido doctor Newman. Y admirado doctor Newman. Gracias. Dijiste, el problema de nosotros es que vemos a los locos o la locura la entendemos desde nuestro propio entendimiento, ¿sí? Y por eso no comprendemos quién es un loco. Sí, lo sostengo. Mi práctica profesional me expone a atender a personas que tienen los más variados trastornos. Desde algo muy simple como una depresión muy claramente identificada porque enviudó, se jubiló, lo secuestraron. Es un incidente muy claro que produce un síntoma muy claro que puede transitar y salir de él. Desde eso hasta trastornos mayores. Cuando el trastorno es mayor, mi primera obligación profesional es avisar a la familia, ¿no? Señores familiares, lo que su pariente tiene es un trastorno mayor, ¿no? Y el problema de un trastorno mayor es que no se va a curar. Se puede atenuar, se puede controlar, pero no va a remitir. Es una mala noticia, pero les tengo que dar. Segundo, un trastorno mayor expone al sujeto a que pueda hacerse y hacer daño. Por eso les tengo que avisar. ¿Y te Bueno, creen? no hay ninguna familia que en primera instancia lo haya creído. Ninguna. Necesita una evidencia dolorosa Sí, para cuando entender. mata a uno o cuando hiere Exacto, a uno. una evidencia así de es. eso. Y la reacción es, no la ve así, no la ve así. Mira, mi papá, mi hermano, mi mujer, mi cuñada, mi hijo, pues está alterado porque hay una serie de circunstancias, pero no es para tanto. Le agradecemos mucho su preocupación, pero no. Hay una negación. Sí, porque aceptar que un pariente tiene una enfermedad, digamos, considerable es una aceptación difícil. Aceptar las implicaciones es difícil, ¿no? Aceptar que esto pase en la familia es difícil. Aceptar el desdoro que esto pudiera tener públicamente es difícil. Entonces siempre les digo, por favor, llévenselo, reflexionen, yo les voy a mantener informados, ¿no? Conforme yo veo en el paciente que su trastorno se sistematiza, esto quiere decir persiste, ¿no? Entonces yo voy recabando datos para poder platicar con la familia y decirle, va por aquí, va por allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo un caso. Le digo a la parienta, en su discurso usted no lo ha querido nunca y por tanto él me dice que usted lo hostiliza.
que usted le impide venir. Es más, el otro día llegó y se quitó los zapatos y me dijo que le molestaban mucho porque usted los había cargado de balines. Ay, me dice, pero no es cierto. Bueno, si pues yo es soy la eso. que más quiere. Bueno, eso es lo que él dice. Se lo digo porque en su discurso, ese es el discurso. Si un discurso se exacerba y la animosidad se exacerba, no sería remoto que la agarre contra usted. No, doctor, no. Es un decir. Nadie acepta en primera instancia. Hasta que, como tú dices, ¿no? Empiezan a pasar cosas. Oiga, doctor, fíjese que lo trajimos de fin de semana a la casa, caso real, ¿eh? Lo trajimos de fin de semana a la casa un individuo de 67 años, ya jubilado y viudo, ¿no? Lo trajimos para que no estuviera solo, para que estemos en familia. Mi marido y yo salimos a una cena el viernes y cuando regresamos, él nos abrió y nos dijo, gran alegría, pásenle, van a ver. Y cuando entramos nos fuimos de bruces porque todo lo que se podía recortar con tijera lo recortó. Caray. Las cortinas, los tapetes, el mantel, las carpetas, la ropa. Y la pintó con amarillo porque en el estacionamiento había un bote de pintura amarilla. Y él nos dijo, ¿a poco no está padre? No, ahora sí ya nos preocupamos. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Pues bueno, ¿Verdad? gracias, doctor. Déjame incursionar irresponsablemente en tu área. Insisto que irresponsablemente, pero yo creo que en el caso del presidente de la República, yo no lo había visto en la historia, estamos hablando de un narcisismo político. ¿A qué me refiero por narcisismo político? A que él es secretario de Hacienda, secretario de Comercio, secretario de Ecología, secretario de Obras Públicas, secretario de Deporte, todo. Es el hombre orquesta. Y claro, así está el país por esa razón. Pero este narcisismo político, autócrata, por supuesto, pues es el que está destruyendo al país. Quiero retomar un tema que planteaba Ángel, ¿no? ¿Por qué hay comportamientos como los que vemos frente a esas situaciones que calificaríamos de improcedentes o de despropósitos? La pregunta es, ¿por qué hay el comportamiento de los partidos políticos que hemos visto? ¿Por qué hemos visto el comportamiento de los empresarios? ¿En dónde está la iglesia que en su momento el gobierno temía cuando apoyaba al PAN? Calladitos, ¿no? Entonces, si la pregunta es ¿por qué se callan y se allanan? Pues la pregunta lleva la respuesta, ¿no? Bueno, yo te diría, me imagino en el caso del clero católico, yo creo que deben tener muchas preocupaciones de que se cambie por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación. Claro. Y le quiten las exenciones. Solamente en el Día de la Virgen de Guadalupe, solamente la Basílica recauda 750 millones de pesos, por los cuales no paga impuestos, y son dineros en efectivo. Claro. Entonces, o que le den canales de radio y televisión a los evangélicos. Por ejemplo, entonces yo digo, sí, no, bueno, pero por eso todos están calladitos, porque entonces llegas a la conclusión de que cada mexicano tiene colocada una bomba en las nalgas que se acciona desde Palacio Nacional. Pero lo que tú decías, ¿no? Él es el secretario de Hacienda, es esto, es el otro, ¿no? Sí. Entonces el primus móviles, ¿no? Él es el poder. Es el que otorga dones. Entonces, a ver, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y hay un símbolo, hablando de estos simbolismos, hay un símbolo muy claro. Las mañaneras. Este señor disfruta la mañanera de tal forma que se echa 3 horas seguidas. Él solito dice, pregúntenme lo que quieran. Porque yo sé, yo sé de todo, cabrón. Y aquí yo les voy a sacar de cualquier duda. Y como tú dices, doctor, no está obligado a aprobar nada. Absolutamente. Por eso puede difamar, mentir, calumniar, atacar, decir sus otros datos. Nunca muestra nada. Pero él sí contesta con una seguridad de que solamente la verdad soy yo. Y entonces ahí, con sus dichos, se genera la política pública. Y el secretario del ramo de que se trate toma nota de que eso que dijo se convirtió en una instrucción. Y cuidadito, y ábrese el hocico y le dices algo al presidente, porque con suerte se enoja y te corre. Y entonces, precisamente, ese coro silencioso simplemente se agacha, su silencio se escucha y obedece. Pero fíjate que esto sucede en nuestro país, porque si tú ves las conferencias de prensa en la Casa Blanca, esas de Meet the Press, bueno, ¿cómo no? Ahí no entraba un payaso de estos, ¿no? Claro, entonces, imagínate que el periodismo mexicano
fuera así. Fuera así. Es decir, que los que... No habría un presidente así. Bueno, por eso te digo, es propio del Sí, contexto político Claro, nuestro. Así es. Ese es- Ahora sí ya Para llegaste. decirlo, Paco, en nuestro rancho está mi nana pa' mi tata. Está minando. Para mi tata, así es. Así Es decir, está la cosa. hay un presidente así porque hay ese periodismo Claro. ahí. Este señor Lord Protón o Lord Neutrón, Molécula. Lord Molécula. Es un personaje, ¿verdad? Qué bárbaro. Sí, es. Pero hay más, hay más, hay más. Claro. No solamente pasa ese fenómeno en donde tenemos un periodismo mercenario, sino que la nota que toma el presidente en la mañana la retoman todos los periódicos, la televisión, la radio, y es un distractor, porque yo me doy cuenta que él distrae a la opinión pública con todas estas... Ese es su objetivo. Claro, Ese pero lo curioso nada es que... más. Pero no gobernar. No. No, Entonces, no, bueno, no. pero entonces fíjate nada Eso es más. otra cosa. Exactamente, es darnos a todos a tole con el dedo. Yo por eso creo que si en todos los medios de difusión masiva le bajáramos la flama, claro. entonces, y que no asistiera. A ver, imagínate un país en el que no asistiera mañana un solo periodista a las marraneras, a las, A las mañaneras, perdón. Que no asistiera uno solo. Imagínate nada más qué tipo de país tendríamos. Algo haría, Paco. En este país siempre Algo habrá haría, uno. algo haría, siempre. efectivamente. Algo Bueno, haría. uno. Que vaya Ya uno. sea amenaza, ya sea la unidad de inteligencia financiera, o ya sea la macana. Órale, usted va porque va. Oiga, que no, usted va porque va. Ahora, cambiemos el tiempo verbal. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos 3 años. 3 años de aquí a junio, julio del 2024? O si quieren ustedes, más corto, ¿qué esperar para el año próximo cuando se realicen 6 elecciones estatales? Ese horizonte es el que tenemos ahorita. Ya después hablaremos del 23, que hay 2 gubernaturas. Yo en creo juego. que nada. Yo creo que van a estar peleadas las 6 elecciones. Va a ganar Morena algunas y la coalición Pero me otras. refiero, Mucho me depende refiero, si la me coalición sigue refiero junta. a la gobernación. En teoría sí, no. Carlos. Sí, yo creo que sí. Pero me refiero a la gobernación, es decir, la desesperación que ya es evidente en el presidente, la falta de recursos que ya es peligrosa. ¿Qué va a suceder con eso? Porque no puede inventar dinero, no puede inventar recursos. Esto de lo hemos comentado aquí, de las pensiones, que no son pensiones para adultos mayores, que no alcanzará el dinero, etcétera. ¿Qué va a pasar con eso? Sus caprichos. Porque al final, el señor va a tener que decidir. ¿Y qué va a hacer el secretario de Hacienda cuando le diga no, para salud, para escuelas, para mantener infraestructura, no? Allá, en estos estados del sureste, donde está mi clientela, donde está la reserva estratégica de votos. ¿Qué va a hacer el secretario de Hacienda, el Benito Juárez, que tenemos ahí? Bueno, yo diría que hay una muy buena noticia en todo este contexto. Yo diría que varias buenas noticias. La primera buena noticia es que en las elecciones intermedias ganamos de tal manera que el presidente no cuenta con la mayoría calificada. Sí. No, cuidado, esto es muy importante. Muy, muy importante. Porque de otra manera él podría haber reformado la Desaparecido el INE, el Tribunal Electoral. y la Yo Suprema Corte de difiero, Justicia. sí, claro. Yo difiero ahí, Aclarando que nunca la tuvo. nunca Se la ha hizo. tenido. Se la hizo. Sí. Pero además, una aclaración, perdón por la brusca interrupción. En el Senado de la República nunca ha tenido, correcto. nunca la ha tenido. Entonces, para que él pudiera reformar la Constitución, tendría que tener También la hacemos. mayoría calificada. Claro. De tal Y no manera, la tiene. y no lo ha Por eso es podido una buena lograr. noticia, como Estoy dice de Paco. acuerdo que se le dificultaría. Pero, ¿cuáles son las reformas constitucionales que han pasado? Aquellas en que ha tenido que negociar con la oposición y ésta ha hecho su trabajo y le ha cambiado radicalmente, como fue la consulta popular y es la revocación de mandato. Es decir, mayoría calificada nunca la ha tenido en las 64 Es legislaturas. correcto, pero ahora en la permanente, en la comisión permanente, tampoco logró que hubiera Tampoco logró quórum. porque no la tiene. Pero también fíjate que hubo un levantamiento en el Tribunal Federal Electoral. Claro, que también lo hemos es importante. comentado. Esos son y ese hechos levantamiento lo estoy importantes. esperando también en la Suprema Corte. Ya lo hizo. La Ya. Suprema Ya se la Corte. leyeron a Arturo Así Saldívar, es. y por ello tuvo que salir Arturo Saldívar a Así decir, es. no quiero la ampliación del La mandato, ampliación y porque punto. iban a meter 10-1. Pero Así es. a ver, Javier, Exacto. tú que eres abogado de veras,
hay una cantidad enorme de asuntos pendientes de resolución en la Corte. Ah, sí, claro que sí. A eso me refiero. Claro. Yo creo que la revolución interna en la Corte tendría que conducir. Ahí viene. Vamos a sacar todos estos asuntos. Así es. Aún en contra de la voluntad. Exactamente, Sí. aún en contra. Por eso yo creo que son buenas La noticias. rebelión de la gran. Exactamente. No va a poder Son modificar buenas tampoco noticias eso. Son Pero buenas. hablando de gobernabilidad, sí quiero meter un tema que es, híjole, bien preocupante. A ver, El poder inusitado que se le está dando al crimen organizado correcto. y el poder inusitado que se le está al dando ejército, a las Fuerzas Armadas. Totalmente de acuerdo. Incluido la título de concesión por 50 años del aeropuerto Felipe Correcto. Ángeles. Es decir, la disciplina militar quedó atrás, aquí tienes todo el poder y todo Billete, el dinero. y todo el Y dinero. todo el narco, ¿sí? Lo que le dieron de poder y lo No, que hoy pues va a con poder estas hacer elecciones, en estas claro. elecciones, Así es. y que no se mete el presidente, hasta le manda agradecer, ¿cómo se llama? Al El capo Al de primero. ayer. No, a Félix Félix Gallardo. A Félix Gallardo, Así gracias es. por sus palabras Por tan sus generosas. palabras tan generosas. Y vamos a ver si lo podemos indultar, dijo. Por eso, A ver, como Newman, felicitó a la delincuencia organizada Newman, por Con todo respeto, la jornada no electoral. mames. O sea, no se le da las gracias a un narco. No, que y quiso otra Otra decir, vez, otra oye, vez. hablar otra de vez, amnistía. Otra vez. Espérame. ¿De quién estás hablando? Pero Lo que Charlie, lo que quiso decir Carlos es no succiones. pero a ver, tampoco vas a desayunar, vas a liberar al Chapito, ¿no? Y tampoco Claro. vas a desayunar con la mamá del Chapo. Pero ya lo hizo. Bueno, Ya pero lo hizo. a ver, si tú comparas, y esa también te la sabes tú, ¿cuántas confiscaciones de narcóticos se dieron? No, ¿qué en lo- pasó? No. Bueno, o cuántos de estos Cero, este, cero, cero. aquí Cero. ahora. envenenadores de la sociedad los Cero, han arrestado? cero, O sea, si tú claro. ves cuántos capos arrestaron el gobierno De Calderón. de Peña, De Peña. de Calderón, Y de Fox, y de de Fox. Cedillo. Sí, sí, sí. Aquí, y cero. cuántas toneladas de estupefacientes No, confiscaron. ahí están y las ves, estadísticas. entonces, ¿qué está pasando en este país? Es una pax narca. O sea, es Son una los pacificación. abrazos, Pero además no balazos. ni siquiera llegas a la pacificación, porque si poniendo de acuerdo con ellos hubiera paz, a lo mejor muchos dirían, yo me anoto Órale, ahí. pues, así es. Pero no es así. No es cierto. Claro. Pero a ver, Crímenes más cruentos, Mira. crímenes más, ¿no? Más fuertes. Y ya nos Ahorita- estamos acostumbrando como si fuera el paisaje cotidiano. Efectivamente, ya forma parte del paisaje. ¿Por qué? Porque esa clientela a la cual se dirige él, ellos compran, me está dando, me está diciendo que me va a dar más, porque no ha bajado. Recuerden ustedes, 2 semanas antes de la elección intermedia, subió la pensión de 2.700 bimestrales a 3.100 y dijo, y 20% más el año que entra, y 20% más el 23. No, y bajó de 68 a de 65 68 a años la edad 65, para recibir. que ya lo había subido de 6.5 a 6.8. Actualmente es Y una dijo, locura. a partir del 1 de enero del 24, 6,000 pesos bimestrales y van a ser alrededor de 11,5 millones u 11 millones de beneficiarios. Eso te va a dar casi 400,000 millones de pesos, no más de ese programa. Imposible que tengas Por dinero. eso yo estoy buscando la posibilidad de inscribirme varias veces. Pues es cuestión, con una lana nos ponemos de acuerdo. No hay Ahí problema. me dices con quién. ¿Con quién? Pero la pregunta de Ángel, yo quiero lanzarme sobre la pregunta de Ángel. ¿Qué escenario? Pues todo empeora. ¿no? ¿Verdad que sí? Las consecuencias de los actos de gobierno van generando una situación peor. Una cosa En geométrica. educación, en salud, en seguridad, en impuestos, en recaudación, en todo. ¿no? Los dichos del discurso presidencial van generando contradicciones, evidencias, críticas, malestar, hartazgo. Y del otro lado, ¿no? Una adopción ciega frente a ese discurso. Entonces, ¿cuál es el escenario próximo? Todo va a estar peor. Incluido él mismo. Sí. Porque él ya lo fue. La pregunta es, los que están con él, esos que están callando, quieren ser. Entonces ellos están pensando en el futuro. Entonces han de decir, no, hijo, la situación va a estar muy complicada. Pero quiero Ahora, estar adentro. entonces la pregunta es cómo nos vamos aquí. Seguramente él aspirará, pues, es lógico y razonable, tener las canicas para decidir con quién y llevarlo a la silla. Quién sabe si las cuente. Yo te diría que otra buena noticia es el nombramiento de Ramírez de la O. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que con Herrera, que era un yes man, lo que usted diga, a lo que usted quiera y como usted quiera. Oye, vamos a acabar con todos los fideicomisos públicos, inclusive el Fonden, el de desastres Fonden, naturales, ya vimos las y el del fondo de emergencia. Ya no quedan fideicomisos. Y vamos a hacer el austericidio. Y, bueno, en fin, ya se dio cuenta que eso no le funciona. Yo creo que el presidente ya se dio cuenta
de que tenía que nombrar un nuevo secretario que tuviera una extracción empresarial y que fuera adicto a él. Por eso creo que ahí está Ramírez de la O, que creo que él ya se da cuenta y creo que ya no tiene tiempo también para dar marcha atrás a todas las políticas erráticas y suicidas que cometió. Ya no tiene tiempo con Ramírez de la O sin él. Lo que tú dices, todo lo que sigue es para mal. Pero bueno, por lo menos tenemos un Congreso en donde la mayoría calificada la retenemos los ultraconservadores y los ultraneoliberales. Yo diría, para bien, digamos que todavía las cercas existen, ¿no? Para atajar al caballo. El problema es que las cercas están humedecidas, se han reblandecido y se han de alguna manera encorvado o han ido cediendo. Las cercas están. Si esas cercas, ¿no?, se restablecen, pues entonces podremos tener una mayor y mejor conducción. Pero yo no cantaría victoria tan fácil. Yo creo que nos falta llegar a lo peor. Bueno, yo te diría que una cerca importante precisamente sería la Casa Blanca, ¿no? Es decir, la Secretaría de Estado, la CIA, la DEA, todas estas organizaciones que en este momento no creo que se vayan a mover, porque la principal preocupación del presidente Biden es el proceso migratorio. Claro. Que lo tiene, porque además lo tiene contra las cuerdas, porque el año que entra, en noviembre, son las elecciones intermedias en Estados Unidos, y si él no arregló el problema migratorio, y entonces, claro, López Obrador dice, o me dejas en paz, o yo abro la puerta. Entonces tiene agarrado de las partes nobles al presidente de los Estados Unidos. Si te metes conmigo y criticas mis energías eólicas y las solares y la inversión extranjera y la petrolera y todo lo que tú quieras, yo abro la puerta en el Suchiate y ya te bolas. Esto no puede suceder. Por eso ahora yo creo que el presidente Biden está maniatado. Pero ¿qué pasa? Que si gana las elecciones intermedias el año que entra, puede dar la voltereta, toda la papeleta a partir de noviembre del 2022, ya para que, consolidado en el poder, pueda tomar alguna medida también aquí. Ahí hay una cosa en los fideicomisos. ¿Saben ustedes que de 68 fideicomisos, los que realmente ha logrado, vamos a decir, agotar o extinguir, son 30 de esos de CONACYT? No ha podido cumplir con eso que prometió. Simplemente por cuestiones legales que tú debes de conocer, Javier, perfectamente. Un fideicomiso, aun cuando no tenga estructura, si hay un ordenamiento legal que le dio existencia del mandato, no puede tocarlo. Claro. Y ahí es donde está, dirían, el billete grande. Segundo, en el caso de los Estados Unidos, Biden, en el discurso que pronunció ahora con lo de Afganistán, hay una frase, un párrafo, donde se explica prácticamente su decisión cuando dijo: no estoy dispuesto a enviar a soldados de mi país a dar una guerra que los afganos no quieren dar. Eso resume la posición de él. Está pensando, como tú bien dijiste, Paco, en las elecciones intermedias. Fue un compromiso sacar a Estados Unidos de esa guerra. Y tú, conocedor de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos, sabes que hay una gran masa localista que piensan en eso. Cuando vemos lo que está pasando, es muy probable que eso le granjee incluso simpatías. El problema, ¿cuál es? Y otra vez, ahora sí, con los demócratas en la cosa laboral y en la cosa migratoria. Eso sí, algo va a tener que hacer. Recuerden que hace días habló de la probabilidad de obtener la ciudadanía o la residencia, y eso generó casi una revolución entre los republicanos y también en algunos legisladores demócratas. Pero creo que lo de Afganistán no tendrá más efecto y que por el contrario podría ser un punto favorable. Ahora, los Estados Unidos tienen áreas en su administración que no están sujetos a los vaivenes políticos. Tú mismo los mencionaste: la CIA, la DEA, el Mexican Desk en el Departamento de Estado, la Agencia Nacional de Seguridad. Esos no cambian. Los especialistas ahí tienen 20, 30 años y se pensionan y se van a un think tank. Esos son los que en un determinado momento le dan, vamos a decir, cuerpo a la política exterior frente a México. Y ahorita, el hecho de haber expresado eso sobre Félix Gallardo, que está hablando el señor de eso, vamos a suponer que públicamente no se dijo, pero en las agencias de inteligencia eso
el prendió foco todas las amarillo. alertas. Claro. ¿Por qué razón dicen, este señor qué quiere? ¿De qué se trata? ¿Qué necesidad tienes de estarle picando las costillas al gobierno norteamericano? Es probable que tenga muchos otros problemas, sus diferencias con China, con Rusia, el Medio Oriente, etcétera, pero no va a permitir que México se desestabilice. Hoy, para fines de seguridad nacional, la frontera de México-Estados Unidos está en el Suchiate, más que en el río Colorado. Pero fíjate, nada más, en este año el presidente Biden ha expulsado a 450, Totalmente de acuerdo. 450, casi medio millón de personas, claro. en 8 meses. Claro. O sea, ¿Cuántas expulsó en total Trump? Creo que por año llegó a echar, 2 millones en un... No. En todo el cuatrienio, alrededor de 2 millones. y más expulsó todavía Obama. Por supuesto, ese es el que lleva el récord, Este va muy rápido. del cual Biden fue su vicepresidente. Bueno, ya se acabó el programa, Muy bien. pero nada más yo quiero una conclusión. Newman, perdóname, no me contestaste. O sea, ¿por qué no renuncia la Sheinbaum Porque no quieren perder la chamba y la oportunidad que tienen con y la dignidad, como dice Paco Martín? es Cuando que esa los veas les mercancía preguntas. no existe en Cuando el los veas les gabinete, preguntas. Sí. pero no hay respuesta. Aquí nos preguntamos por qué no renuncian. Ahí nos deben la respuesta. Los ofendió, los insultó, Pero les no le dijo importa, ratas. No le importa. Ofende No, a a él un no me digno. importa López Obrador. Carlos, Yo, No le importa. Carlos, no les se importa. ofende el digno, pero no hay dignos en ese gabinete. Hay indignos, ambiciosos. Vulgares ambiciosos. lacayos, tapetes. No hay dignos. Tapetes me Porque gustó. un digno o un Tapetes no es tapete correcto. no entra a ese gabinete. Exacto. Punto. bueno, sí. Es lo que debió haber hecho Rogelio Ramírez de la O. Van a ver el desempeño, yo difiero de Paco. Yo también. Van a ver el desempeño, conociendo los antecedentes de Ramírez de la O, va a ser una vergüenza como secretario de Hacienda y no va a durar. El mismo López lo va a echar. Así lo ves. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. A ver si entonces respondemos a la pregunta No, ya. que Pepe No, a ver si quiso a ver si responder. nos mandaron la respuesta que le estamos haciendo. Ah, bueno, correcto. Nos pueden mandar un papel en blanco, bastante elocuente. Así es. También. O no contestarte. Un papel en blanco. Es el papel blanco. Carlos con cariño. Saludos a tu mamá, que en paz descanse. Pepe Newman, gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Paco, muchas gracias. A ti, Charlie, querido. Bueno, ya lo adelanto. Paco Martín Moreno tiene su programa a partir del 15-18 de septiembre. Sí, ya. Estamos haciendo un par de pilotos, está ensayando. Lo único que les garantizo es que se van a divertir. Absolutamente. Y van a aprender también mucho de historia. No, Claro. No por mí, sino por mis interlocutores, ¿no? Muy bien. van- ¿Vas a invitar a alguno de los conspiradores, me imagino? No, No. nada de ADN. No. Correcto. No, este es Está atípica. bien, perfecto. Y este Bien. vino atípica porque es atípica, Porque es pero atípica. si no, o sea, se salvó de milagro. O sea, sí, porque Newman también estaba conmigo en ADN, pero es atípica también. Entonces, Muy bien. Javier, Va a nos ser vemos el interesante. viernes. Sí, ya verás, ya Encantado, verás. encantado de la vida. De veras, Gracias. Y les recuerdo, si no se han suscrito en Atypical, háganos el favor de suscribirse en YouTube o en Facebook. Y si se suscriben en YouTube, aprieten la campanita para que les llegue toda la información. Y a Becky Alarraqui, mi adorada prima, mil gracias. Mira qué bonitas flores, de verdad. Es creativa mi prima. Muy creativa. Muy creativa, de verdad. Muy talentosa. Muy talentosa. Gracias a todos, a nuestro staff. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias.